como veníamos hablando, ¿sí? Estamos estudiando sobre la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Y decíamos que la fuente de la respuesta, que nos va a dar la respuesta a esta interrogante, es la Biblia. Por eso nosotros tenemos que aprender algo y tener esto como un principio en nuestra vida, ¿sí? Cada enseñanza que se dé en la congregación, cada enseñanza que escuchemos, tenemos que pasarla por el filtro que es la palabra del Señor, ¿sí? Pasarla. No decirle amén a todo, a menos que la Biblia no lo apruebe. Si la Biblia lo aprueba, amén. Si la Biblia no lo aprueba, entonces no le podemos decir amén o no le podemos decir bienvenido en medio nuestro, porque no podemos aceptar esa enseñanza si va en contra de lo que dice la Biblia. El martes estábamos hablando de que el fundador de la iglesia es ¿quién? Jesucristo, ¿sí? La verdadera iglesia de Jesucristo es una institución divina desde arriba hasta abajo, ¿sí? Decíamos, su cabeza es Cristo, su cuerpo es el de Cristo y su fundamento es Cristo Jesús. Amén. Decíamos también que la verdadera iglesia de Jesucristo está saturada de lo sobrenatural. Su fundador es Jesucristo, que nació sobrenaturalmente, creció sobrenaturalmente, ministró sobrenaturalmente, murió sobrenaturalmente, resucitó sobrenaturalmente, ascendió sobrenaturalmente, envió al Espíritu Santo sobrenaturalmente y regresará pronto sobrenaturalmente. Amén. Cada uno de estos conceptos le estuvimos señalando las citas. Ahora decíamos que como su fundador, también la iglesia nació de una manera sobrenatural. Y para corroborar esto, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer allí. Capítulo 2, verso 4. Acá nos revela los orígenes de la iglesia cristiana. Dice Hechos 2:4, ¿verdad? Con la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Este versículo, junto con el contexto y el capítulo entero, pues nos revela de los orígenes de cómo nació la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia cristiana nace en el día de Pentecostés, ¿sí? Nace de una manera sobrenatural, con un evento sobrenatural como es el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban allí, ¿sí? Orando y esperando la promesa del Señor. Y nótese algo, que antes que el Señor se fuese, el Señor le dejó instrucciones, ¿sí? Y les dijo que fueran a Jerusalén y esperaran allí. Y estos 120 sobre los que vino el Espíritu Santo estaban allí, dice la Biblia, unánimes, juntos, ¿sí? En oración, esperando la promesa del Señor, pero estaban en obediencia, esperando lo que el Señor les había dicho. En el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aconteció el milagro, algo inesperado para ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. De igual forma, hermano, la iglesia creció y sigue creciendo de una manera sobrenatural. El crecimiento lo da Dios, no lo dan los hombres, ¿sí? Porque la obra es del Señor. Los que militamos y ministramos dentro del cuerpo de Cristo somos simplemente instrumentos de Cristo, instrumentos del Señor. Pero la obra real es del Señor. Es como un carpintero. Un carpintero, para poder edificar, necesita herramientas, instrumentos, ¿sí? Pero la obra no es de las herramientas en sí, sino que la obra es del carpintero. ¿Fueron necesarias las herramientas? Sí. ¿Juegan un papel importante las herramientas? Sí, juegan un papel importante, pero la obra no es de ellas. Ellas son el instrumento que el carpintero utiliza para poder edificar una puerta, una mesa, una silla, en fin, cualquier cosa. Es como un albañil. Un albañil necesita de herramientas para poder construir, edificar. Nosotros somos esas herramientas en las manos del Señor, ¿sí? Es Dios quien obra, es Dios quien edifica, es Dios quien construye a través de nosotros. Es Dios quien hace crecer la iglesia de una manera sobrenatural. Hechos, capítulo 16, verso 5. Vamos a leer Hechos 16, 5, para ver cuán cierto es esto. Si es que la iglesia crece por voluntad humana o porque el Señor la hace crecer de una manera sobrenatural. Hechos 16, capítulo 16, 5. Así pues, las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, esta es la versión Reina Valera, y aumentaban en número cada día. Cada día Dios añadía los que habían de ser salvos, y la iglesia crecía, y la hace crecer el Señor de una manera sobrenatural. Crecía y crece sobrenaturalmente, pero recordemos que el que hace crecer la obra es el Señor, ¿sí? Porque la gloria es de Él, le pertenece a Él, y la obra es de Él, y bueno, y Él es el que la hace crecer. Ministró y ministra de una manera sobrenatural. Vámonos al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, San Juan 14, verso 12. San Juan 14, 12. Vamos a ver si esto es tan así. Si la iglesia ministró y ministra de una manera sobrenatural. Juan 14, verso 12. Dice la versión textual que yo tengo acá. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? ¿Cuál es obra? La obra que mandó el Padre al Señor. Dice que nosotros haríamos mayores obras que las que Él hizo. Hechos capítulo 9, verso 36 al 41. Hechos capítulo 9, verso 36 al 41. Vamos a leerlo, a ver qué nos habla el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Dice ahí la palabra del Señor. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabita, que significa Gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosna que hacía, y una vida que no tiene términos,
porque es eterna. La vida que Dios da es eterna, ¿sí? No tiene fin, es eterna. Y los que perseveremos en el Señor y seamos fieles a nuestro Dios y vivamos para Él cada día, tenemos esa gran bendición de gozar de esa eternidad. O sea, que ya nosotros estamos gozando de esa vida eterna. Todo hombre, toda mujer que viene a los pies de Cristo, desde el momento que acepta al Señor, empieza a gozar de uno de los grandes privilegios, como es la vida eterna, ¿sí? Recibió y recibe el Espíritu Santo de una manera sobrenaturalmente. Vámonos a Hechos 2:4 que ya leímos, ahora vamos al 10:44. 10:44, libro de Hechos, capítulo 10, verso 44. Y vamos a ver qué tan cierto es esto. Recibió el Espíritu Santo de una manera sobrenaturalmente, ¿sí? Y recuerde que el Espíritu Santo lo da es Dios, no lo da el hombre, no lo damos nosotros, lo da Dios. Y tenemos que pedírselo a quién, es al que lo da. Si Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que Él envíe al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces la fuente de la impartición del Espíritu Santo no son los hombres, hermano, no son los hombres, es Dios. Y debemos pedírselo al Señor, a Dios, ¿sí? Debemos pedírselo a Él, no a los hombres, porque los hombres sin Dios nada son. Bueno, dice, aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Pedro estaba allí hablando y de repente cayó el Espíritu Santo, dado, no impartido por Pedro, lo impartió Dios, lo dio Dios sobre aquellos oyentes. Entonces, el Espíritu Santo, la iglesia lo recibió y recibe el Espíritu Santo sobrenaturalmente. La iglesia, como fundador, como su fundador, también ascenderá en cuerpo glorificado de una manera sobrenaturalmente. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Mire lo que dice Pablo el apóstol, hablando concerniente a lo que es el rapto de la iglesia. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué evento más maravilloso cuando el Señor venga. Las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán, y allí nos veremos. Ahí vamos a ver a un Abraham, ahí vamos a ver a Moisés, ahí vamos a ver a un Isaías, a un Ezequiel. ¿Qué cosa, no? Ahí lo vamos a ver tal cual como son, ¿sí? Resucitarán. Ahí veremos a Pedro, ahí veremos a Pablo, Juan el apóstol, a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, y ahí veremos cada uno de aquellos hermanos en Cristo, conocidos y desconocidos, que ya partieron con el Señor. Y yo, pensando en esto, sobre la resurrección, yo me imagino
Usted se imagina por un instante subiendo al cielo en el rapto de la iglesia, y cómo será ese momento, la emoción que manifestaremos. Yo digo que una doble emoción por el simple hecho de participar del rapto de la iglesia, ¿verdad? No hay mayor bendición que esa, pero al ver a aquellos que conocimos en el Señor y los reconoceremos y subiremos con ellos, ¿sí? Contentos, alegres, llenos del verdadero gozo, llenos de alegría, de emoción, hasta el tercer cielo, para celebrar las bodas del Cordero con Cristo Jesús allá, y para recibir nuestra recompensa y ser, pues, por decirlo de una manera, premiados por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, y poder gozar de esa bendición espectacular. Sí, y yo me imagino cuando veamos esos familiares que partieron en Cristo Jesús y están allí, y los volveremos a ver en el rapto de la iglesia, y celebraremos con ellos esa gran bendición. ¿Sí? Gloria a Jesús. Qué gran bendición, ¿eh? Por eso, hermano, el Evangelio, por más que sufrido que sea, por más difícil que sea, vale la pena. Vale la pena el sufrimiento, vale la pena el sacrificio, vale la pena el esforzarnos cada día, porque nos espera una gran recompensa en el reino de los cielos. Eso es que debemos animarnos cada día a avanzar y a seguir. Mire, yo siempre digo que nada es comparable a lo que nos espera en el reino de los cielos. Este mundo nada nos puede ofrecer con lo que el Señor nos tiene ya preparado en el reino de los cielos, y no podemos darnos el lujo nosotros de permitirnos perder eso por algo que es pasajero, porque todo lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que ofrece Dios es eterno y es incomparable. Nótese que dice la Biblia que las calles son de oro y que el mar es de cristal, y que las puertas de la ciudad son unas perlas preciosas. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso. No hay una ciudad en este mundo comparable a la ciudad que el Señor fue a preparar. No hay morada en este mundo comparable con las moradas que Cristo fue a preparar en el reino de los cielos. Podemos ir a las... podemos construir, si Dios lo permite, una mansión lujosa, o podemos construir una habitación lujosa, pero con todo el lujo que podamos darle en este mundo, o construir esa habitación en este mundo, es incomparable con lo que el Señor, o con la habitación, con la morada que el Señor fue a prepararnos. Podemos mudarnos a una ciudad privada, podemos hacerla privada, amurallada, y todo privado, con todos los servicios y con todos los beneficios que se pueda obtener en este mundo, pero esa ciudad privada es incomparable con la ciudad celestial. Así que vale la pena avanzar, vale la pena continuar, vale la pena seguir. Y la buena noticia es que en cualquier momento la iglesia se va, ya las señales del tiempo del fin se han cumplido, los tiempos que vivimos son tiempos de rapto, tiempo de levantamiento de la iglesia. En cualquier momento Cristo viene y se lleva a la iglesia. Mire que ya la plataforma para el anticristo ya prácticamente ya eso ya está construido, y solamente lo único que detiene que aparezca en público, por decirlo de una forma, es la iglesia del Señor. Es lo que impide que el anticristo aparezca. Ya la plataforma está hecha, ya está construida. Solamente el mismo Satanás y los mismos demonios y el mismo anticristo respeta y se sujeta al tiempo de Dios, ¿sí? Y nosotros, pues, hermanos, tenemos que confiar, ¿sí?
En cualquier momento la iglesia se va, cualquier momento, ¿sí? La iglesia, así como ascenderá en cuerpo glorificado de una manera sobrenatural, también regresará sobrenaturalmente. Libro de Judas, en su único capítulo, verso 14. Judas 14, vamos a leerlo. Regresará la iglesia de una manera sobrenatural. Vamos a leerlo. Judas 14. Leemos allí, dice la palabra del Señor. También respecto a esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas miríadas, o con decenas de millares, sus santas decenas de millares, según la versión Reina Valera. Está hablando del retorno de la iglesia del Señor, de un retorno sobrenatural, ¿sí? También lo confirma el Apocalipsis capítulo 20, verso 6, Apocalipsis 26, vamos a leerlo, 26 de Apocalipsis, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dichoso, gozoso, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él por 1000 años. Hablando del milenio, ¿sí? Volveremos con el Señor. ¿A qué? A gobernar, a reinar con él sobre esta tierra por 1000 años. Después vienen unos eventos más, pero eso lo vamos a estudiar cuando estemos analizando el libro de Apocalipsis. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Y yo noté algunas acá. ¿Es la católica? No. ¿Es la ortodoxa? No. ¿Es la protestante? No. ¿Es la anglicana? No. ¿Es la pentecostal? No. ¿Los testigos de Jehová? No. ¿Los mormones? No. ¿Los adventistas? No. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Ninguna de estas que hemos señalado, estas denominaciones en particular, pueden reclamar serlo. No por el simple hecho de que una persona congregue en una iglesia implica que ya pertenece a la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay características, ¿sí?, que lo diferencian de la verdadera o de la falsa iglesia de Jesucristo. Puede ser muy pentecostal, pero si esos creyentes que están allí, esos que se congregan en ese local, en ese recinto pentecostal, si no tienen las características, si no cumplen con las características de la verdadera iglesia, por más que congreguen allí, no pertenecen a la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo, amados hermanos, no tiene ningún nombre jurídico o legal en el mundo. No tiene su sede en ninguna ciudad de la tierra. No está incorporada en ningún gobierno de la tierra. No tiene ningún registro de miembro en ningún libro de la tierra. Su nombre bíblico es la iglesia de Jesucristo, o la iglesia de Dios, o la novia, o la esposa del Cordero. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Entonces usted dirá: y bueno, ¿y quién es la verdadera iglesia del Señor? Ya vamos a ver quiénes conforman la verdadera iglesia de Cristo. Era como decíamos el martes, a veces erramos y reclamamos: no, yo pertenezco, yo soy la verdadera iglesia de Cristo. Entonces hay que preguntarse, y bueno, veamos si esto es tan así, si nuestra vida va conforme a la palabra, a la luz del Evangelio, entonces pertenecemos. Hechos capítulo 20, verso 28, dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos, para apacentar
la iglesia ¿de quién? Del Señor. Nótese allí que allí se le da el nombre de iglesia del Señor, la cual Él ganó o adquirió mediante su propia sangre. Nótese, si le metemos aquí una exégesis a este versículo, hermano, le hacemos una exégesis y vamos a encontrar grandes riquezas. Nótese que allí hay una exhortación, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y les trae a memoria diciendo, o sea, cuál es la función por la cual Dios los puso como obispo dentro de una congregación, para apacentar la iglesia que es del Señor. Y Él la compró por un precio muy alto. ¿Y cuál fue? Dice ahí, la cual Él ganó por su propia sangre. Imagínese usted que a usted les presten una casa, viene alguien y le presta una casa equipada, amoblada. Usted no compró nada de lo que está en esa casa. Toda esa casa que está allí amoblada tiene dueño. Vino alguien y la compró, ¿sí? Compró la casa, amobló la casa y nos las prestó. ¿Qué tenemos que hacer? No adueñarnos, sino cuidarla. ¿Cuánto más mayor cuidado merece la iglesia del Señor, que no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor? Él la compró, ¿sí? La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene su santa sede en el cielo. Efesios capítulo 1, verso 23. Efesios 1, 23. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene su santa sede en el cielo. Efesios 1, 23. 1, 23 de Efesios. Vamos a ver allá si es tan real esto, ¿no? Efesios 1, 23. La cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. ¿Sí? Leemos, vamos a acompañar esta lectura con, dice aquí Efesios 1, 22 y 23, hermano. Por eso me quedé mirando. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Amén. Esto nos indica que la sede de la verdadera iglesia está ¿dónde? En el reino de los cielos, en el cielo. Sus incorporadores ejecutivos, ¿quiénes son? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, verso 3. A ver, Efesios 1:3 nos indica que dice allí la palabra del Señor, vamos a leerlo. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto nos indica, ¿qué cosa? Que sus incorporadores ejecutivos son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Su libro de registro de miembros ¿está dónde? En el cielo. ¿De qué libro está hablando? En el libro de la vida. Preocupémonos porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. A veces queremos figurar en los libros de membresía en la congregación. No tengo nada en contra de eso, ¿sí? Los libros de membresía son buenos, son necesarios, pero debemos preocuparnos para que, así como nuestro nombre está registrado en el libro de membresía de una congregación,
aunque no aparezca en el libro de membresía de la iglesia, pero que aparezca en el libro de la vida, registrado en el libro de la vida. Dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿quiénes componen la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Los ángeles? No. ¿Verdad que no? ¿Los querubines? No. ¿Los blancos? ¿Los de piel blanca? ¿Simplemente? No. ¿Los negros de color morena? No. ¿Los intelectuales? No. ¿Los analfabetas? No. ¿Los ricos? No. ¿Los pobres? No. ¿Los religiosos? No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los protestantes? No. La verdadera iglesia de Jesucristo, amados hermanos, no reconoce discrimen ni privilegio, ni denominaciones de ninguna clase. Gálatas 3, 27, 28. Ya nos queda un texto bíblico para concluir. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Vamos a ver. Por eso entre nosotros no debe existir sección de personas, porque la verdadera iglesia del Señor no hace sección de personas. Dice así: porque todos, nos incluye a todos, ¿sí? Blancos, negros, pobres, ricos, ¿sí? Intelectuales y analfabetas. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, una persona puede ser miembro de una iglesia o denominación existente en el mundo y todavía no ser miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, verso 20, 15. ¿Sí? Mire lo que dice. Vamos a leerlo. Puede ser miembro de una congregación, pero eso no garantiza que pertenece a la verdadera iglesia del Señor. Dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, ¿qué cosa? Fue lanzado al lago de fuego. Puede ser miembro aquí en esta tierra de una congregación, puede venir al culto, puede ser visitante, se puede hacer miembro de una iglesia. Y es como decíamos, su nombre puede figurar en el libro de membresía aquí en la tierra, pero si no está inscrito en el libro de la vida, no pertenece a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y si no pertenece a la verdadera iglesia de Jesús, no puedes gozar del mayor privilegio que es la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Una persona puede ser ministro, teólogo, presbítero, superintendente, sacerdote, obispo, cardenal o papa, y todavía no ser miembro de la iglesia verdadera de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versos 21 y 23. Ya estamos terminando, hermano. 7, 21 y 23. Para que nosotros nos vayamos a la casa descansados en Dios, sabiendo que somos miembros de la verdadera iglesia de Jesucristo. Mateo capítulo 7, 21 a 23. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le dirán? Señor, Señor, hablando sobre los ministerios, ¿sí? Y los que ejercen ministerio, que tienen. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros, entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, vuelvo a repetir: una persona puede ser ministro. ¿Está mal? No, no está mal. Si está puesto por Dios, es una bendición. ¿Puede ser teólogo? ¿Está mal alcanzar conocimiento del Señor? No, no está mal. ¿Puede ser presbítero? ¿Sí? Puede tener un cargo dentro de la congregación como presbítero, supervisor. Puede ser superintendente. Puede ser sacerdote. Puede ser obispo. Puede ser cardenal o papa. Puede tener el nombre que quiera tener y ocupar el cargo que quiera ocupar. Pero esto no garantiza que sea miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo si no cumple con los requisitos del Señor. Y el primer requisito es arrepentimiento. Y entre uno de estos requisitos también está que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, la pregunta para concluir: ¿quiénes componen la verdadera iglesia de Jesucristo? Es la pregunta. ¿Quiénes lo componen? La verdadera iglesia de Jesucristo está compuesta por toda persona de lenguaje, linaje y nación que han sido redimidos para Dios y lavados por la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. Vamos a ver, ¿será esto tan así? Todos los redimidos con la sangre de Cristo pertenecen a la preciosa y perfecta iglesia del Señor. Dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de subir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Mire que no hay excepción de personas. ¿Sí? Y los has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los que han nacido de nuevo. Juan 3:3 dice allí que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos y no pertenece a la verdadera iglesia de Jesucristo. Y han sido hecho nueva criatura. Si no es una nueva criatura, según el libro de 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Requisitos de parte de Dios para ser miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿sí? Cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, que aman a Dios con toda el alma, con toda la fuerza y con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Para ser miembro de la perfecta iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que aprender que andar como Cristo anduvo, en obediencia y en humildad. ¿Sí? Que hacen como Cristo hizo, la voluntad del Padre, y que se mantienen llenos del Espíritu Santo, apartados del pecado y del vicio, esperando su venida. Amén. Entonces podemos concluir que la verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, ¿cumplimos nosotros estos requisitos? Somos miembros y pertenecemos a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica esto? Vuelvo a repetirle: si somos miembros de la verdadera iglesia de Jesucristo, según estos requisitos, ¿sí?, que hemos señalado, hermano, no se desanime. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero Cristo viene y la verdadera iglesia de Jesucristo va a gozar de la mayor de todas las bendiciones. Nos vamos con Él. Amén. Así que yo le animo para que perseveremos y no nos desanimemos, ¿sí? Ni siquiera en un pensamiento.
No, avancemos juntos, unánimes en Cristo Jesús, sabiendo que la única y verdadera esperanza para nuestra vida es en Jesús de Nazaret. Si el que está al lado no quiere perseverar, persevere usted. Persevere usted. Si el que está a su lado no quiere agradar a Dios, agrádele usted a Dios. Viva usted para agradar a Dios, ¿sí? Y eso implica amar aún aquel que no quiere agradar a Dios, ¿sí? Si el que está a su lado no quiere, no se esfuerza por querer vivir para el Señor, bueno, esfuércese usted y esforcémonos nosotros en querer vivir para Dios. Si aquel no le da importancia a lo que es la llenura del Espíritu Santo y mantener esa llenura en su vida, bueno, nosotros mantengamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, y busquemos cada día más esa llenura de la bendita y hermosa presencia de la tercera persona de la divinidad, como es el Espíritu Santo, amén. Bien, ya concluimos. Quiero dejarle la pregunta para el sábado. El sábado vamos a discutir un tema sobre la divinidad de Dios, la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo quiero dejarle para que usted investigue en su casa. ¿Es el Espíritu Santo Dios, sí o no? Eso usted lo va a investigar en su casa y el sábado usted trae una respuesta y lo vamos a la luz de la palabra a discutir, ¿sí? A ver qué nos dice la Biblia. ¿Es Dios el Espíritu Santo o no? Amén. Dios les bendiga. Oramos al Señor, ¿sí?